entiendo que ya que empezar esto a grabar, o sea que vamos a dar comienzo, si os parece, a la comisión ordinaria del mes de julio y en relación al orden del día que tenemos por delante. En primer lugar, la aprobación, si procede, el acta de la sesión de la comisión de junio. Si tienes alguna cuestión, bueno, pues la daríamos por aprobada. En asuntos de información general, dos asuntos. Uno en relación al plan especial del ámbito de Ermita, en su aprobación inicial. Y le voy a pasar la palabra a Miquel Gargallo. Os indico, lo he hecho esta mañana en la Comisión de Hacienda, pero los que no estuvierais, el sistema de micrófono, hay que accionar el botón del medio, se enciende el rojo, y eso es que ya podemos hablar. Puede haber dos personas con la utilización del micro para que quede registrada. En el momento que hay una tercera ya no se registra. Entonces hay que tener cuidado con esta historia. Y por lo demás, pues nada. Miquel. Arratsaldeon. Voy a poner la presentación. Bien, llevamos a la comisión el documento de aprobación inicial del plan, de la modificación del plan especial de Ermita. Este es un documento de modificación de un plan especial que se hace referencia a un solar que en estos momentos está pendiente de nueva edificación en la calle Ermita. Si nos aproximamos, estamos hablando de justo esto sería en estos momentos la fuente que existe, el antiguo molino, la ermita Santa Elena, y en la calle Ermita el número 18 y el número 22 configuran un solar que están pendiente de ordenación por el Plan General de Ordenación Urbana. Sobre este solar, en el año 2013 se hizo un plan especial de ordenación urbana que contemplaba unos usos residenciales unifamiliares adosados. En continuación de los edificios que existen en este lado de la calle, se planteaba una serie de dos hileras de edificios unifamiliares adosados. Esa es una modificación. Es una ordenación pormenorizada que se aprobó en el 2013 y que no ha tenido desarrollo. Posteriormente se aprobó el plan general estableciendo los aprovechamientos y remitiendo la ordenación pormenorizada a ese plan especial o, en su caso, a sus modificaciones. En estos momentos lo que se plantea es una modificación fundamentalmente de la tipología de viviendas que se estaban contemplando y pasar de residencial colectiva adosada residencial unifamiliar adosado a residencial colectiva en parcela. Ese es, en principio, lo que inicialmente se contemplaba en el Plan General del 99 y que fue modificado con este plan especial del año 2013. Por lo tanto, se retomaría pues, las condiciones que en su momento se contemplaban para esta parcela de la edificación de un edificio en bloque de viviendas. Como comento, la modificación del plan especial tiene su base en el cambio de la calificación pormenorizada, la definición de la parcela residencial colectiva en parcela y el desarrollo de las condiciones de edificación que establece el plan general para esta parcela. El plan general configura esta parcela como un suelo urbano consolidado por la urbanización y no consolidado porque tiene un incremento de edificabilidad urbanística, tiene una superficie de solar de 2.250 metros cuadrados y establece una edificabilidad sobre rasante de 1.800 metros cuadrados y una edificabilidad bajo rasante de 2.340 metros cuadrados. Dado que existen dos edificaciones existentes en el ámbito, que tienen una superficie de 608,
lo que se produce es un incremento de edificabilidad entre la superficie actual existente, los 608, y lo que permite el Plan General, los 1.800. Ese incremento es de 1.192 y, por lo tanto, estamos hablando de un suelo urbano consolidado y no consolidado por incremento de la edificabilidad urbanística. El plan especial lo que plantea es una ordenación de un bloque, que es este que vemos en la pantalla, que permitiría la construcción de 21 viviendas. La idea, fundamentalmente, es retrasarse el edificio de lo que sería la alineación de la calle. Estos serían los edificios actualmente existentes y lo que se plantea es un aterrazamiento y un edificio retrasado. Con eso, lo que se quiere de alguna forma es no entrar en competición con los elementos en estos momentos existentes de la fuente y del molino que existe en estos momentos y quedar el edificio en un segundo plano, en una zona ya más retrasada que estaría en este punto de aquí. Además, lo que plantea también el edificio es, al igual que el resto de la calle, se construye sobre una peana, que estaría en este punto de aquí. Esta peana tiene una edificabilidad, una altura igual que el edificio al lado, planta baja y 3 plantas, la misma perfil que tendría este edificio. Pero cuando se va aproximando a la zona de la fuente, lo que se plantea es un cambio de perfil. Hay una planta baja y 2 en este punto y en este punto de aquí, aparte de la distancia de separación. De tal forma que el perfil de aquí es más bajo que el perfil que dialoga ya con el edificio residencial existente. Bueno, estas son secciones del solar. Fundamentalmente lo que estamos comentando, planta baja y 3 y una planta de basamento, que sería una planta de aparcamientos, y una segunda planta de sótano que estaría en este punto de aquí. Si vemos la sección transversal de la calle, se ve como esta sería la planta de garajes en semisótano con esta base, este basamento, y una planta bajo rasante. Y sobre esta planta de aparcamiento se construye ya el edificio de planta baja y 2 y bajo cubierta en este punto, y planta baja y 3 iba en la zona próxima del edificio existente. En la planta baja, también en la parte trasera, para resolver un poco las diferencias de rasantes, también tiene una plaza de aparcamiento, de tal forma que en la parte trasera, la fachada sur, estamos hablando solo de una planta baja y 2 plantas, una de ellas además retranqueada. Ese es en principio el planteamiento que ordena el plan especial. Aquí veríamos unas vistas de esta propuesta de este solar, de esta parcela, en cual vemos el basamento que actúa como continuidad de edificios existentes a lo largo de la calle, y sobre este basamento pues este edificio de planta baja y 3 plantas, y planta baja y 2 plantas en la zona más próxima a la fuente. Esta es la misma vista desde el interior de la calle, y estas serían un poco las vistas desde la parte trasera, que como veis pues es un edificio que ya se establece con aterrazamientos y bueno, ya pierde las 2 plantas que dan a la calle. Comentaros que sobre esa planta baja esa planta de base de asentamiento se plantea una propuesta de un local de equipamiento hacia el ayuntamiento de 225 metros cuadrados. El desarrollo, en principio, del plan especial y teniendo en cuenta el incremento de edificabilidad urbanística, cumple con las determinaciones del plan general, con las edificabilidades máximas del plan general y también con los estándares de zonas verdes. Establece en estos momentos una superficie de calificación de 365 metros cuadrados que responden fundamentalmente a esta ampliación, a una ampliación mayor de la calle para dejar liberado lo que es la fuente y establecer la parcela privada en este punto de aquí, y en estos momentos pues establece un espacio amplio que libera, que bueno, contrasta un poco con el resto de la sección de la calle, que es más estrecha. También, en cuanto a dotaciones, pues hemos comentado que se cede un local de 225. En principio, el estándar que deberían ceder es 262, con lo cual tendría un déficit de 37,27, que en el condicionado de aprobación inicial se señala que debe analizarse si debe incrementarse como dotación en la ordenación,
o si por el contrario se monetarizará. En cuanto a los aparcamientos, ya hemos visto que estamos hablando de un edificio que tiene 3 plantas de aparcamientos y por tanto cumple con las dotaciones del ámbito y de hecho va a dar servicio a más plazas de aparcamiento que las que necesita la zona RES, las 21 viviendas. Y también, en principio, en el proyecto de urbanización pues deberá dar cumplimiento con los estándares de arbolado, que en este caso estaríamos hablando de 13 unidades. Por lo demás, en la tramitación de este documento de aprobación inicial ha sido ya resuelto la evaluación ambiental estratégica mediante resolución de la Dirección de Calidad Ambiental y Economía Circular del Gobierno vasco, que ha formulado el informe ambiental estratégico, en el que se señala que no se contemplan ni se producen ningún efectos negativos sobre el medio ambiente en relación con esta ordenación. Y, por lo tanto, queda resuelto la declaración ambiental. Sí, el informe medioambiental lo que sí señala es una serie de medidas relacionadas con el patrimonio cultural. Hay que señalar que la calle en este punto de aquí es Camino de Santiago y, por lo tanto, el ámbito limita con el Camino de Santiago y desde la declaración ambiental se señala que deberán establecerse las medidas oportunas para que durante la fase de las obras no se interrumpa el paso peatonal por esta calle. También, dentro de las medidas de la declaración ambiental, se habla de una posible existencia de restos arqueológicos. Estaríamos hablando de la época romana y del alto medieval, que podrían existir en este solar y, por lo tanto, durante la ejecución de las obras de edificación deberá haber un control de esas obras y un inspeccionamiento y una intervención desde la Diputación Foral en cuanto a los informes de forma previa a los proyectos de obras a realizar. Se señala también en la declaración ambiental que estamos ante un suelo que coincide con un emplazamiento del inventario de suelos contaminados y, por lo tanto, que debe de resolverse la declaración de calidad del suelo y, por lo tanto, habrá que tramitarlo de forma previa a la ejecución de las edificaciones. Otra cuestión que recoge el documento es un estudio acústico en el cual se deduce que este solar no tiene problemática de acústica y, de hecho, se cumplen con los objetivos de calidad acústica que establece la ley. Las servidumbres aéreas también ha sido informado favorablemente por la Dirección General de Aviación Civil, el plan especial y, como comentábamos en relación con la declaración de calidad del suelo, pues en 22 de febrero del 2011 se ha iniciado ya ante el Departamento Medioambiental del Gobierno vasco el procedimiento para la declaración. Respecto a los impactos acústicos, ha sido emitido informe por la área de euskera señalando que no es necesario analizar ningún estudio de impacto acústico dado la entidad de esta propuesta. Y en estos momentos, pues este documento es el que está en exposición pública y aprobado inicialmente y en exposición pública. De acuerdo, Miquel. ¿Queréis hacer alguna intervención? De acuerdo. Pues pasamos al siguiente punto de información general en relación con la reurbanización de la Plaza Gabarrari. Ana. Buenas, arratsaldeon. Presentamos el proyecto de reurbanización de la Plaza Gabarrari. El ámbito de actuación corresponde a la zona que está aquí marcada en rojo, es la plaza interior comprendida entre la calle Balleneros y la calle Arcale. Esta zona, como se aprecia aquí en las fotografías, es una zona que fundamentalmente es una zona de acceso a garajes y de aparcamiento con una pavimentación en hormigón ya muy deteriorado, con unas aceras estrechas y básicamente el proyecto lo que pretende es renovar un poco la pavimentación y reordenar un poco la zona del aparcamiento. Esta sería la zona de actuación. Aquí hay un montón de entradas a garajes.
Los aparcamientos prácticamente se mantienen los mismos que había en un inicio. Lo único que se hace es reordenarlos y marcarlos, ordenarlos y que queden bien marcados donde se puede aparcar y donde no. Se aprovecha también esta actuación para mejorar este tramo de la calle Arcale con los rebajes de acera correspondientes y mejoramos también lo que es la iluminación, las baldosas, la pavimentación de asfalto, las escaleras que hay en esta zona de aquí y aquí vemos un poco las secciones dentro de las posibilidades que nos permite la anchura que hay de las calles. Vamos viendo un poco que donde podemos, tenemos por lo menos los 5 metros, incluso en algunos sitios 3,50 y si no tenemos los 2 metros de acera con la zona de aparcamiento y el vial, que sería en la zona esta interior, que prácticamente da servicio a lo que son los vecinos de la zona. Se aprovecha también para mejorar toda la iluminación de la zona con alumbrado LED, se renuevan las canalizaciones, las farolas y las luminarias. Y también se aprovecha esta actuación, ya que vamos a intervenir en la pavimentación, para renovar lo que es todo el saneamiento, que en este momento es un saneamiento unitario, y pasamos a hacerlo separativo, tanto por un lado el saneamiento de pluviales como toda la renovación del saneamiento de fecales. El presupuesto de esta obra es de 444.231 euros, de los cuales 148.638 son aportados por servicios de Txingudi en toda la parte que corresponde al saneamiento. El plazo de ejecución previsto es de 5 meses y en este momento está la obra en licitación. Ana, ¿alguna intervención, algún comentario? Vale, pues seguimos con el orden del día. En relación con los controles de órganos resolutorios, con las diferentes resoluciones, ¿alguna cuestión? Pasamos al punto número 4, de ruegos y preguntas. Marisa. Se ha formulado una pregunta vía email por el representante del Foro Ciudadano Irunés en los siguientes términos. Quisiera presentar la siguiente pregunta en la comisión del lunes día 19. ¿La actual plantilla de la Policía Local está dimensionada a la población de Irún? En los últimos años, el censo de población de la ciudad ha aumentado significativamente. Nos gustaría conocer si la plantilla también ha crecido para atender las necesidades de sus habitantes en la misma proporción. Sí, está el representante del foro. ¿Quieres intervenir? Digamos que es por curiosidad. Sabemos que la plantilla, que el censo de Irún ha aumentado últimamente, pero no sabemos si la plantilla de la policía local ha crecido en la misma proporción. Sabemos que hay problemas, que hay muchos problemas, que la ley de empleo debido a la ley de reducción de gasto público, que se ha cebado bastante en todos los servicios públicos, en todos, a ver si también la policía local está en los mismos términos o no, simplemente. De acuerdo, José Félix. Una pregunta muy similar se hizo por parte del foro en el mes de junio, que está reflejada justamente en el acta en cuanto al número de efectivos, no a la situación de origen de la pregunta, pero sí la pregunta final estaba referida al número de efectivos y a las previsiones de plantilla, ¿no? Y eso se contestó ya por parte de los servicios técnicos. En todo caso, Cristina. Sí, gracias. Miguel Ángel Buenocoldo, de este tema también hemos hablado bastante porque yo creo que no hará ni 2 meses que estuve en el Foro Ciudadano junto también con el jefe de la Policía Local y como tú también bien mismo has dicho en tu propia intervención, lógicamente el Ayuntamiento de Irún también se ha visto afectado en cualquiera de sus áreas municipales, incluyendo por ello a la Policía Local, con todas las limitaciones
que hemos tenido durante años derivados de los decretos de racionalización, por decirlo de alguna manera, del sector público. En todo caso, sabéis también que lo que hemos hecho y la apuesta muy importante que sí que ha llevado a cabo el Ayuntamiento de Irún, a diferencia de otras instituciones que todavía el porcentaje de interinaje que tiene es altísimo, ha sido consolidar y cubrir toda la plantilla que está contemplada, y para todo lo demás yo creo que lo mejor sería realizar esa pregunta también en la Comisión de Recursos Humanos, donde el propio jefe de Recursos Humanos te puede dar los datos más exactos. Gracias. De acuerdo, Cristina, gracias. ¿Algún otro ruego, alguna otra pregunta? José Félix. Bueno, esto es solo a nivel de información. No sé si desde los integrantes del Ayuntamiento, de todo el ámbito del Ayuntamiento, conocéis que las taquillas del largo recorrido de Renfe de Irún últimamente solo se abren en días laborables por la mañana. No se abren por las tardes, no se abren los fines de semana, no se abren los días festivos. El motivo que alegan es falta de personal. La cuestión es que alegan también de que como se puede hacer vía Internet, pues hay facilidades. Lo que pasa es que tenemos y somos conscientes de que a nivel Irún, a nivel de población mayor, todo el tema de Internet es complicado. Entonces ya se está dejando de prestar servicio a una parte importante de la ciudad. Simplemente que lo sepáis. De acuerdo, gracias por esta información. Yo, desde luego, no la conocía. Vamos. O sea, que está bien saberlo a los efectos oportunos. ¿Algún otro ruego o pregunta? Por parte de los corporativos, nada. Bueno, pues despedimos aquí la comisión informativa. Podemos tener una previsión de comisión extraordinaria para el próximo lunes, una segura, que es en relación a una ordenanza que desde vía pública está prácticamente ultimada, pero que no nos ha dado tiempo a tramitarla a tiempo en la comisión ordinaria. O sea que casi con toda seguridad ese tema es seguro que va a la comisión informativa, y posiblemente haya algún otro punto que también podamos tenerlo preparado para ese día. En ese caso, el orden del día se establecerá con la documentación correspondiente para pasado mañana, miércoles, de tal manera que esa convocatoria extraordinaria se realizaría el lunes 26. Conforme. Pues terminamos de pasar un buen día. Eskerrik asko.